Hola, yo soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Datos, información y cosas extra folleto que te van a servir para tu repaso el sábado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Yo estoy muy contento, Cecilia, porque ya vamos en el tercer Espacio Podcast. Estamos estudiando el folleto de Escuela Sabática para Jóvenes. Les recuerdo, como todas las semanas, que hay un nuevo folleto para jóvenes. El que no ha accedido aún a él, en las páginas oficiales de la Iglesia Adventista están compartiendo. Y bueno, nuestro amigo Elías también está compartiendo a los regionales jóvenes de Chile la lección por semana. Así que la tienen que tener todos por lo menos en PDF en su teléfono, en su computador, y puedan estudiarla con nosotros. Les recuerdo también que en las páginas oficiales está Pedrito haciendo los resúmenes. ¿Qué más hay? Está la llave maestra, también están los micros hábitos que se están compartiendo en las redes sociales. Así que vamos a estudiar la lección de esta semana. La lección de esta semana tiene por título El objetivo del discipulado, la oración. Y para entrar de lleno en el tema, que es la oración, el folleto hablaba de una palabra clave que es exousia, ¿cierto, Mati? Exousia. Ah, exousia en griego. Exousia. No importa. Exousia habla de la autoridad. En griego significa autoridad. Y esta es la autoridad que tenía Jesucristo. Ahora, ¿cómo la imparte en la gente? Son las 3 lecciones que vamos a estudiar estas últimas 3 semanas, estas siguientes 3 semanas, ¿no? Que una es la oración. ¿Cuál eran las otras? El estudio de la Biblia y el testimonio de Cristo. Exacto. Esas son las 3 en lo que se dividen las próximas 3 lecciones más o menos. Bueno, para entrar de lleno en el tema que es la oración, vamos a hablar que es una parte súper importante del discipulado y vamos a hablar de los tipos de oración, ¿cierto, Mati? O sea, hay tipos de oración como formas de oración. ¿Cuál es la oración regular? La que se enseña en la Biblia, que es una oración, un formato de oración, pues no una repetición. ¿Tú te sabes la oración de la Biblia, Titi? El Padre Nuestro. ¿Te lo sabes? A ver, dámelo de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Buena católica, mi hermana. La oración tiene sus formatos. Este es como el formato que enseña Jesucristo a sus discípulos. O sea, igual una de las artes de discipular es enseñarle a los otros tu oración. O sea, la forma de orar, ¿no? Uno le enseña a cómo orar a la gente que discipula, porque la gente que es discipulada tiene que saber necesariamente cómo orar. Entonces, hay formas de oración. Por ejemplo, hay un montón, ¿no? La de agradecimiento, la de contar las peticiones, el arrepentimiento. Hay unas muy peculiares, por lo menos una que he practicado yo en mi vida. Yo en un tiempo estuve contándole mi vida, la historia de mi vida a Dios. Ay, así como contarle una biografía, ¿no? Si no era tan bonita. Pero le contaba mi biografía y yo creo que fue un acto de terapia psicológica muy bueno para mí. ¿Cómo has orado tú, Cecilia? ¿Hay alguna forma que ocupado? Es súper lindo, súper personal, porque la oración es algo súper alcanzable por una conversación. Yo una vez, para comunicarme mejor con el Señor, le escribía cartas. En las cartas podía describir bien lo que le quería decir, era algo bien romántico. Bonito, y quedan guardadas, sí, pues. Las oraciones. Ahora, independiente de todas estas oraciones, hay una paradoja en la oración, ¿no? Que es la paradoja de que nosotros sabemos que el Señor conoce el futuro y lo que va a pasar, pero también nosotros le pedimos cosas al Señor, como para que intervenga. Y hay un montón de historias en la Biblia, como la de Pedro en la cárcel, que la gente estaba orando por él para ser liberado. Entonces, entendemos que en esta paradoja de que el Señor conoce el futuro y de que también nosotros podemos hacer nuestra voluntad, el Señor nos pide la oración como un arte, como una forma de conectarnos con Él. Hay una frase muy conocida que dice, orar a Dios es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Entonces, dentro de todo esto, entendemos que aún así, que el Señor hace su voluntad, nosotros también podemos hacer nuestra voluntad, como que en la práctica, decía un autor, que el orar es como el acto de que nosotros nos rindamos bajo la soberanía de Dios. O sea, al final que si queremos hacer nuestra voluntad, que esa voluntad sea la de Dios. Mira, J.C. Ryle dice, así como la respiración nos dice que hay vida física, la oración nos dice que hay vida espiritual. Qué lindo, mira, como que al final la oración es como que nos compromete con Dios. Eso es lo que hace, o sea, es como cuando tú tienes una amistad y te comprometes con esa amistad, pasas tiempo y conversas con esa amistad. Es lo mismo la oración. Ahora, el término orar siempre lo ocupamos para hablar con Dios, ¿te has dado cuenta? Porque el rezar no, porque todas las religiones rezan, sí, o todas tienen sus rezos.
pero el orar es como en la práctica el orar con Dios, o sea, al hablar con Dios solamente. Entonces, si le quitáramos el término orar, que es como muy así bíblico, eclesiástico, podríamos decir el conversar con Dios. Vamos a pasar a la siguiente sección, que son los ejemplos bíblicos que tenemos sobre la oración, ¿cierto? El primer ejemplo que tenemos es Job, que se encuentra en Job 1, del 4 al 7. Job intercedía y levantaba holocausto en la mañana por sus hijos. Job los protegía con oración en la mañana. El segundo ejemplo es de Abraham, que está en Génesis 22. Abraham, a donde fuera, él oraba muy de mañana. Otro ejemplo es Jacob. Jacob, de la misma manera que Jacob derramó aceite sobre la piedra, nosotros debemos derramar aceite en bendición y adoración sobre Jesús, ¿cierto? Siempre esto en la mañana. Otro ejemplo tenemos a Moisés en Éxodos, que para presentarse ante Dios sube de mañana. Josué también, hay otra cosa que tú no vas a conquistar al menos que comiences a dar vueltas cada mañana, dice. David en Salmos dice, David era un hombre conforme al corazón de Dios por la búsqueda y la oración que tenía en la mañana. Y último y más importante es Jesús, ¿cierto? En Marcos 1:35 dice, Jesús no oraba porque era pecador, porque él no tenía pecado. Jesús oraba porque amaba a su Padre. La gente siempre buscará a un hombre que ora. O sea, la Biblia está llena de ejemplos de personas que se encuentran en lo personal y en lo íntimo con Dios, y ese acto de encontrarse en lo personal y en lo íntimo con Dios es la oración. O sea, el enemigo de las almas no está tan molesto con que estudien la Biblia porque hay un montón de escépticos que estudian la Biblia. O sea, eso es normal que la gente hoy día, a pesar de ser atea, estudie igual la Biblia como un libro de texto de sabiduría. Pero el problema está con el enemigo de las almas ataca a las personas que oran o no le gusta que la gente ore. Le molesta que la gente ore. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la Biblia, por ejemplo, con oración, es cuando se transforma el corazón. El problema que tiene Satanás es con los que oran. ¿Por qué? Porque los que oran son los que se encuentran realmente con Dios. Un ejemplo histórico de esta oración sincera, bueno, hay un montón de ejemplos históricos, pero vamos a rescatar uno que incluso está en la cita final que vamos a leer, que es un personaje que él reconocía que oraba por lo menos 3 horas al día. ¿Ya? Es un personaje que ayuda a cambiar el mundo después de en plena reforma protestante. Este es Lutero. Se dice que Lutero oraba por lo menos 3 horas al día. Ahora, ¿cómo lo hacía? No lo sabemos. No sabemos si lo distribuía en la mañana, en la tarde. Pero él, para consagrarse o para abrir su corazón con Dios, oraba 3 horas al día. Y sabemos lo que significó para la historia un hombre como este, que oraba 3 horas al día. Vamos a continuar con la sección de las anécdotas. Mati, ¿tú tienes alguna anécdota que quieras contar sobre la oración en tu vida? Sí, me pasó que hace unos años estaba en la campaña en tercero en Lautaro, haciendo trabajo misionero, que es la campaña que hacen intermedia los estudiantes de teología. Y cuando estaba en Lautaro, yo, bueno, de principio de carrera siempre tuve una pequeña deuda. Yo soy una persona escasa de deuda, o sea, no tengo tarjetas de crédito, no, me carga tener deudas, para mí es insoportable las deudas. Entonces cuando me metí a estudiar yo sabía que iba a adquirir una deuda superior porque estudiar en Chile es sumamente caro, supongo que en el resto del mundo igual. Entonces cuando me metí a estudiar empecé a generar una deuda en la universidad, una deuda, y de repente, no sabemos cómo agarró tanto vuelo, cómo llegué hasta ahí, y pasó a ser una deuda millonaria en pesos chilenos. Y yo nunca había tenido tanto dinero para pagar. Entonces yo me acuerdo que desde primero siempre nos movimos con gente empresaria, para que nos ayudara, un amigo sobre todo, un amigo empresario, para que nos ayudara con una subvención que él podía hacer una ley de donaciones que existe en el país. Entonces cuando yo oré por eso, yo creí que iba a pasar, pero no pasaba, ¿no? Y cuando iba en tercero, me acuerdo que estaba en la campaña, a mí yo dije, oye, se me fue después con el tiempo orar otra vez por eso, pero yo estaba muy ocupado en lo que tenía que hacer, en dar estudios bíblicos, visitar, predicar, etcétera, lo que uno hace en una campaña de tercero de teología. Y me acuerdo que cuando estaba a un mes de terminar la campaña, fui a dar una vuelta en bicicleta. Ya yo sabía que mi día estaba súper bien, había hecho mi culto diario, todo tranquilo. Entonces fui a dar una vuelta en bicicleta y cuando iba subiendo un cerro en bicicleta allá en Lautaro, en el sur de Chile, me acuerdo que me llaman de la universidad y me dice un niño que trabaja en finanzas y me dice, Matías, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Sí, le digo, y le cuento todo lo que te estoy contando a ti. Y él me dice, Matías, me acaban de llamar, te depositaron no sé qué, te han pagado más de la mitad de la deuda millonaria. ¡Oh! Y no la quería creer. Pero me acordé de esto, ¿no? Del hecho de que, bueno, alabado sea el Señor, de que uno tiene que orar con fe y creer que va a pasar y vivir como si pasó. Fue como,
Yo porque olvidé siempre estar orando, sino que oré con fe de que iba a pasar y después me dediqué a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y a ti, Titi, te ha pasado alguna vez alguna anécdota, algo? Mira, tengo una anécdota. Igual es súper personal. Voy a tratar de no decir tanto detalle. Los nombres. No. Cámbiale, Julia, No. Roberto. Bueno, mi experiencia, yo soy una persona muy cambiante y si hay algo importante en mi vida era que elegir qué estudiar. Y yo siempre le pedía constantemente al Señor porque tenía miedo de elegir algo y que después no me gustara o quisiera cambiarme de carrera. Yo creo que lo que cualquier estudiante teme. Entonces yo le pedía constantemente, estuve toda la enseñanza media pidiéndole eso al Señor. Y estaba en cuarto medio y yo todavía no sabía qué estudiar. Yo pensaba que iba a estudiar algo conforme a la salud y asistí a un evento que estuvo acá en la UNACH y el Señor me habló al corazón y me dijo que era ahí donde Él me quería. Entonces ahí yo pude estudiar y ahora estoy estudiando la carrera que hasta ahora me encanta, que es Pedagogía en Matemática. Yo sin el Señor no hubiera podido elegir nada de eso. Sí. Qué bonito, qué bonito. Contextualizando una H en la Universidad Adventista de Chile. Eso te querías contar, ¿no? Te viniste a estudiar a la UNACH. Entonces, ahí podemos, bueno, esas son como las dos, ahí están los personajes bíblicos, bueno, más la anécdota, cumplen estas dos condiciones que son el que es persistente, la oración persistente, o sea, con perseverancia, y una segunda que es la oración con fe. ¿Cierto? Que incluso el folleto habló de eso, ¿no? De la oración de Lucas, haciendo referencia al hombre que venía a pedir pan en la noche, como dice la canción. ¿Cómo dice la canción? Oh no, todo está cerrado. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar ahora de Juan. En Juan aparece una historia, en Juan 4, de un hombre noble que también hace referencia al deseado de todas las gentes, que es un hombre noble que quería, dice el deseado, quería ver para creer. O sea, él sabía que Jesús podía ayudar porque su hijo estaba moribundo. Entonces, la historia cuenta que él va y le pide a Jesucristo, pero él quería ver el milagro, quería verlo para creer. Eso dice el deseado de toda la gente. Pero el hombre finalmente tuvo que enfrentarse con el creer, solo creer. Es interesante la historia porque me recuerda a mí, por ejemplo, a Adán. Porque Adán abre los ojos y ya está todo creado. Él no tiene que ver a Dios crear para entender que eso lo hizo Dios. O sea, él abre los ojos y tiene que creer nomás que Dios lo hizo porque Dios se lo dice. Entonces pasa lo mismo con este noble, que el Señor le dice, ya, tú te tienes que ir nomás, ya sanamos a tu hijo, vete. Entonces la historia dice que él se fue, tuvo que creer nomás, y él dice, bueno, como que se enfrentó con eso, ¿no? Bueno, voy a creer que lo hizo. Y se va tranquilo de vuelta a la ciudad donde vivía. Y ve que su hijo estaba sano, su hijo lo recibe y pregunta que a qué hora se sanó y fue justo cuando Jesucristo lo declaró. Entonces aquí está el elemento importante de la oración. El primer elemento, la perseverancia. Segundo, es la fe. Hablando de este noble, a mí me gustaría recalcar que el viaje de donde estaba Jesús hasta donde él vivía era más de un día. Entonces él tuvo que creer todo este transcurso. Yo creo que las dudas de ese hombre tuvieron que ser pero él finalmente creyó, ¿cierto? Entonces este elemento importante que es la fe, que en griego es pistis, que es como la personalización del creer. O sea, uno cree y lo personifica en una persona, o sea, en nosotros. Y también está el otro elemento que es el último, o hay un montón más, pero vamos a decir este como último en este podcast, que es la honestidad, ¿ya? La honestidad también es necesaria y me acuerdo que hace unos años atrás, un testimonio que me contaron, una historia, un amigo, una persona muy querida mía, que hace mucho tiempo que no lo veo, me recuerdo que me preguntó, él decía, ¿cómo yo puedo orar? Me decía, si yo soy una persona que va a fiestas, a rumbas, a carretes, para que se entiendan los otros países, soy una persona que fumo, que consumo alcohol, ¿cómo el Señor me va a escuchar a mí? Así me decía, y me tocó el corazón. Yo le decía, mira, si tú quieres orar, la única condición para que tú ores, para que el Señor te escuche, es que seas sincero. Nada más. Que tú fumes, que tú tomes. En este momento al Señor lo que le importa es que si tú quieres orar, le dije, es que seas honesto. Porque la honestidad es lo que alcanza al Señor la oración, ¿no? Entonces, me llegó mucho la historia de él porque él me decía eso. Y hay otro elemento, o sea, dentro de este, que es la palabra en griego metanoia, que es el cambio del parecer. Cuando uno es honesto con el Señor, es porque uno está buscando al Señor y el Señor trae a uno el arrepentimiento y todas las cosas que vienen por consecuencia del conocer a Dios en un inicio, o bueno, igual para siempre. Y viene esta conversión, ¿no? La metanoia, el cambio del parecer, o sea, que la persona como que va caminando hacia un lado y cambia de dirección. Eso es lo que ayuda en la oración. O sea, la oración es sumamente importante
y potente en el discipulado. La persona que es discipulada necesita aprender a orar y hacerlo constantemente, ser perseverante, creer en la oración o creer en el acto de orar y ser honesto en esto. Para ya ir finalizando, vamos a leer, ¿cierto?, la cita que estaba en el estudio de esta semana de Elena de White. Dice así, bueno, un poco resumida, dice: la oración es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia. La oración pone el corazón en inmediato contacto con la fuente de vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración y perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán la vitalidad, la experiencia religiosa perderá de salud y vigor. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. La promesa es: se os dará. Si la voluntad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración, abundaría más y más en el amor de Dios, y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual y mezclad alabanzas con vuestras peticiones. Cuando consideréis su voluntad y misericordia, hallaréis que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Finalmente dice: orad fervientemente y sin cesar, pero no olvidéis de alabar a Dios. Amén. Es larga pero preciosa. Y necesaria. Y necesaria. Muy linda la cita del libro de la oración, ¿no? Sí. Entonces, si pudiéramos resumir, Cecilia, esta lección, o pudiéramos resumir este podcast en una frase, ¿qué es lo que dirías? Si seguimos el ejemplo de Dios, debemos orar más naturalmente, ¿cierto? Y tenemos que hacer algo personal, una conversación con Él. Yo diría que no existe discípulo que no ora. Los discípulos necesariamente van a orar. Así que vamos a dejarlos con esto. Esperemos que les sirva un montón para el estudio, para el repaso del sábado en la mañana de su escuela sabática. También invitarlos a la próxima lección. ¿Cómo se llama la próxima lección, Cecilia? Seguimos con el poder del discipulado, pero esta continúa con el estudio de la Biblia. Bien. Así que quedan invitados, les recuerdo, le hago el énfasis en que estudien su lección. Recuerden que tiene un formato distinto, hay materiales en el Ministerio Joven Chile donde ustedes pueden acceder para aprender tutoriales, formatos. Yo mismo hago incluso algunos tutoriales de lección de escuela sabática, de la escuela sabática en sí. Y están las llaves maestras, los resúmenes de escuela sabática del Pedrito y los micro hábitos que se van a encontrar en los PDFs que les mandan y en las páginas oficiales. Así que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un próximo podcast. Adiós.